Por lo que decía Manuel, o sea, yo en la lectura que hago de Irving Fisher y de Milton Friedman, no creo que ellos digan que M está siempre constante. Que la velocidad de circulación siempre está constante. De hecho, la historia monetaria de los Estados Unidos, cuando Friedman analiza la Gran Depresión, analiza un caso donde B cae fuertemente y el problema es justamente que M no aumenta para compensar la caída de B, y entonces tenés la quiebra de 10.000 bancos, etcétera, que debe ser un caso parecido al que dice Juan Carlos, de Argentina, ¿no? O sea, no es que siempre que expandís M vas a tener inflación, sí vas a tener inflación en la medida que M aumente más que la demanda de dinero. La demanda de dinero es la caída, la inversa de la caída de M. Pero yo creo que eso está claro en Friedman, está claro en Fisher, está claro en Hayek, está claro en Mises. No veo un cortocircuito. Simplemente yo creo que hay una mala lectura de la teoría cuantitativa del dinero, y lo puedo decir como alumno de la Universidad de Buenos Aires, que nadie me la enseñó. O sea, ningún profesor en 33 materias mencionó adecuadamente la ecuación cuantitativa, lo cual hace que muchos economistas la disminuyan a algo muy simple, que es la relación entre M y P directa, que no existe realmente, nadie defiende eso. Para ir terminando con este tema, Luisa, Iván y Alejandra, ¿es de este tema o del siguiente? Era de este texto, pero... Bueno, les pido que sean breves, así pasamos. Yo quiero terminar respecto de esto. Parece que a Juan B. Justo le había molestado mucho la obra de un profesor italiano de la Universidad de Pavia, Lorini se llamaba, que era Ettore Lorini, que parece que apoyaba el papel moneda, nada de papel oro, de la relación con el peso oro. Y citaba textualmente, al final, le dediqué mucho espacio realmente, tenemos en los papeles que nos dieron a esto. Citaba lo que decía Lorini, dice, respecto del papel moneda, aumentaba al aumentar las necesidades, no faltaba jamás. Nadie al ponerse el trabajo temía con él ver disminuir su propio alimento, la buena carne asada sobre las brasas. Y entonces Justo replica, con frases de este estilo resuelve el señor Lorini el magno problema de la influencia del papel redundante y depreciado sobre los salarios. No solo disminuyó el asado con el envejecimiento del papel moneda para los trabajadores, sino también el pan, el vestido, la habitación, la salud y la vida de sus hijos. Consecuencia de esto es donde proponía que se quemara todo el papel moneda redundante, que no estuviera de algún modo. Corto, Iván y Alejandra. Pasamos. Sí, bueno, quizás una nota un tanto pesimista para terminar con este texto, pero la página, en la sección donde habla del abuso de la emisión de papel moneda, justo termina el último párrafo, dice, también en materia monetaria hemos heredado de España, donde el oro tiene ahora un premio de bla bla bla. Entonces esta tesis culturalista, que esta fe en la profusión descontrolada de los símbolos, marca, digamos, de alguna manera nuestra decadencia, que viene de España, me parece como una visión muy pesimista leída en clave futurista, ¿no? Porque si esto nos viene de hace tanto tiempo atrás, ¿cuánto tiempo más por delante nos queda superarlo? Bueno, pasamos ahora al segundo temario, que es un grupo heterogéneo de cuestiones que van desde el libre cambio hasta la estructura de los mercados, hasta la corrupción y la corrupción bancaria, todos temas que estuvieron muy presentes en sus discusiones. A él le obsesionaba lo que él consideraba la corrupción bancaria. Es más, los miembros del Partido Socialista tenían prohibido tomar crédito del banco público porque lo consideraban, alguien que le hubiera estado muy cerca de él, que era Lisandro Latorre, él lo detestaba porque lo consideraba el lobista de los bancos, el hombre que había sacado la legislación que protegía la banca privada corrupta. O sea, era un tema, cualquiera de estos temas estuvo muy presente, más en su vida parlamentaria y no en un escrito único. Así que tomo Iván. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, me anoté algunos puntos como para arrancar. Primero la relación entre algunos postulados de Juan B. Justo sobre el comercio internacional y obviamente Adam Smith, ¿no? O sea, me parece que en muchas cosas es reminiscente de Adam Smith, no solo en términos de las ventajas del comercio, sino también en un gradualismo
que Adam Smith presenta ya en La riqueza de las naciones, ahora no me acuerdo en qué libro, qué capítulo, pero ahí donde habla de las ventajas del comercio, a la hora de llevarlo a la práctica, Smith también plantea como que la apertura debe ser lenta, pausada, ¿no? Y Juan B. Justo lo dice acá también cuando dice, creo que debe ser un principio moral, no, perdón, acá. En lo demás nos conviene, es la página 122 del libro, por si alguno lo tiene, nos conviene una política de comercio exterior lo más inteligente y libre posible, pero no una libertad de comercio establecida de golpe que arrasara con todas las consecuencias del actual proteccionismo, porque sería una política destructiva. O sea, en ese sentido, digamos, está esta consideración de que, bueno, si ya tenés proteccionismo y si de un día para el otro te abrís, y bueno, por ahí el shock es bastante importante, entonces lo que deberías pensar es, bueno, cómo te abrís, pero de manera gradual, ¿no? Y esto también incluye, que en algún momento lo menciona, alguna discusión actual sobre qué hay que hacer. ¿Hay que abrir o primero tenés que reducir la presión tributaria, equilibrar la economía en términos de déficit, como para dar más certidumbre? ¿O es que porque estás cerrado, tus empresas pueden pagar altos impuestos? Porque también está eso, ¿no? Cuando te cerrás, le das a las empresas unas ganancias extraordinarias que te permiten pagar mayores costos. Entonces, ¿qué viene primero? De ahí hay una discusión importante. Así como lo relaciono con Smith, lo relaciono con Aldo Ferrer, a quien no he leído en profundidad, pero claramente lo tenemos como asociado a la idea de vivir con lo nuestro, y Juan B. Justo le dice específicamente, no sé si a Ferrer, pero a los que plantean vivir con lo nuestro, que están totalmente, digamos, equivocados, y que esta no es una política sensata. También me gustó su abordaje de los tipos de cambio flexibles, ¿no? O sea, pues yo lo interpreté como un comentario en favor de los tipos de cambios flexibles, y te diría hasta de las metas de inflación, porque no hay que hablar de política de cambios. Los cambios no necesitan política de ninguna clase, se equilibran y se arreglan por sí solos. Lo que sí necesitamos es una sana política monetaria que mantenga en circulación en el país signos de un valor intrínseco o representativo lo más constante posible. Es decir, vos mantenés la inflación baja y los tipos de cambio deberían organizarse por sí solos, planteando que esto es un precio más de la economía que va a equilibrarse. Me gustó esa parte y me parece que también anticipa a todo lo que, no sé, The Case for Flexible Exchange Rate de Milton Friedman, bueno, en fin, con esas consideraciones históricas que hay que hacer en ese caso, pero es interesante cuando él habla mucho de la transparencia del Banco Nacional. ¿Y por qué me gustó esto? Porque por algo actual, digamos, hay un personaje que también es político en los Estados Unidos, se llama Ron Paul, libertario, ¿no? A favor de la libertad del mercado absoluta, y su postulado es End the Fed, o sea, terminemos con la Reserva Federal, un tipo de moneda libre, y lo único que consiguió en 30 años de estar en el Congreso fue que la izquierda, o algunos demócratas, lo apoyaran en audit the Fed. Es decir, no vamos a terminar con la Fed, pero auditémosla, que sea transparente, que presente balances, ¿no? Y bueno, justamente, Ron Paul no, pero Juan B. Justo, su foco no es tanto eliminar la banca central, pero sí hace un punto muy grande sobre la necesidad de la transparencia de los bancos públicos, ¿no? Y bueno, la última cuestión que quería mencionar era la idea de la devaluación, la relación de un párrafo de Juan B. Justo con lo que podría ser nuestra corrida cambiaria actual, ¿sí? Se ha puesto de moda de vuelta la frase de que la codicia le gana al miedo, ¿no? Esta frase que supuestamente usó María Blecher hace un tiempo. Y Juan B. Justo dice, para mí, lo mismo. El oro es inconsciente, pero los que lo tienen, señores diputados, saben generalmente lo que les conviene y buscan el lucro. De modo que en cualquier país donde el capital tenga un alto interés, no va a faltar oro. Básicamente, es una corrida cambiaria, subir la tasa, así se quedan, porque si no, se te van a ir. Así que, bueno, nada, esos temas que me parecieron como para arrancar o que son interesantes, me despertaron interés. Bueno, En la comisión antimonopolio, que justo formaba parte de la del Congreso, ellos estudiaron los casos de queroseno, cal, papa, vino, harina, azúcar, carne y fletes. Y en todos estos casos, la comisión, o por lo menos justo, en el
resumen que hace, dice que eran monopolios engendrados por leyes provinciales o nacionales. O sea que la vieja idea de las guilds del medioevo, los monopolios existen porque el gobierno le mantiene la vaca atada a alguien. O sea, en este sentido, justo estaba anticipando la denominación de monopolio natural para los que no son estos, para los que son debido a costos medios decrecientes, servicios públicos, etc. En Chicago siempre se decía que la mano invisible de Adam Smith es solo una, pero hay otra mano invisible. La segunda mano invisible dice intentos que solo buscan promover el interés general. Noten el paralelismo con la de Adam Smith, intentos que solo buscan promover el interés personal. La segunda mano invisible dice intentos que solo buscan promover el interés general terminan, como guiados por una mano invisible, promoviendo un interés particular que no tenían el propósito de promover. Exactamente la contrapartida de la mano invisible de Adam Smith. Bueno, y esos intentos que solo buscan promover el interés general y por lo tanto hay que proteger la industria vitivinícola porque en Mendoza si no tenemos caos, o la industria azucarera en Tucumán porque si no tenemos caos, termina promoviendo un interés que no estaba en su propósito promover y que era un interés personal. O sea que justo en esa comisión del Parlamento de 1915, 13, no me acuerdo, estaba anticipando cuando decía esto que eran monopolios engendrados por leyes, estaba anticipando esta idea de la segunda mano invisible. O sea, otra vez me parece un precursor de ideas. Corta, Pablo. Corta. Vos tengo la... No, de nuevo, comentario, ¿no? De nuevo, ¿por qué los gobiernos hacen lo que hacen? ¿Qué sé yo? Para promover Roca, no, Roca, primero, Roca era tucumano. Ajá. Estaba promoviendo el interés Algo con el personal. azúcar tenía que ver. Segundo, Roca quería ganar en todas las provincias. Y Mendoza y vino y azúcar tucumano eran muy importantes. Después iba a hacer otras cosas para otras provincias. Y la verdad que en términos de maximización de su objetivo político le salió fenomenal. Quiero decir, él no leía libros. Pero confirma que promueven un interés personal, electoralista si querés. Obviamente. Pero sigue siendo un interés Obviamente, personal pero por encima de... en un sistema político, los sistemas políticos no funcionan de ningún otro modo. Ese es el problema. Tengo cortos, Omar y Juan Carlos. Sí, lo mío era, básicamente, estoy de acuerdo con Osvaldo en el sentido de que aparece la idea del monopolio natural por ahí. Y me llamó mucho la atención, una parte uno sabe ahora que un monopolio natural lo puede manejar con una empresa pública o con una empresa privada. Si tiene una empresa privada, la empresa privada al transformarse en monopolio genera una distorsión porque fija precios más allá de los precios de los costos. Y una empresa pública, en cambio, tiene por su naturaleza ineficiencia técnica. O sea que los costos de la empresa pública, una vez que uno le empezó a funcionar, empiezan a subir sin límite. Entonces, y él se inclina, él dice, yo estoy en contra de los monopolios, pero nunca, lo dice en un párrafo, nunca voy a estar a favor de una empresa estatal, porque dice, la empresa estatal me trae problemas más graves todavía, porque son los problemas de la burocracia interna, la falta de incorporación de tecnología, las ineficiencias que no voy a poder manejar. Entonces prefiere, dice así, ¿no? Prefiero, si vamos a tener algo, prefiero tener una empresa privada a la que yo pueda, en algún sentido, implícitamente está diciendo regular, que es un concepto bastante moderno, porque si uno va cuando enseña economía de la regulación, se encuentra que empieza un poco así la discusión. ¿Qué quiere tener? ¿Una empresa pública? Tenemos una monopolio natural, pero ¿qué quiere tener? ¿Una empresa pública o una privada? Y bueno, y tener los dos costos, ¿no? A veces es preferible entonces tener una empresa privada eficiente y regularle el precio. Ese es un punto que quería hacer. El segundo punto es el punto donde dice, bueno, en realidad las empresas de transporte en particular operan como monopolistas discriminadores porque lo que hacen es fijar tarifas más bajas para aquellos que despachan grandes cantidades y con regularidad.
Y ahí uno no está tan de acuerdo con lo que dice Justo, porque en realidad la empresa pública, la empresa de transporte hace una gran inversión de costos fijos. Y sabemos ahora que una tarifa en 2 partes puede ser optimal, en el sentido de que le cobro tarifa decreciente al que me despacha mucho. Y entonces la pregunta, ¿y cómo él lo hace en parte en defensa de los pequeños productores del interior? Porque son los chacareros, tienen que poder despachar las mismas condiciones de precio que los latifundistas, digamos, más o menos creo que esa es la idea. Y uno se pregunta ahí, bueno, ¿por qué si él estaba a favor de las cooperativas, los chacareros pequeños no se juntaban en una cooperativa y compraban un gran pedazo de capacidad de ferrocarril? Entonces esos 2 puntos yo quería señalar, pero que son realmente, el primero es de avanzada, el segundo, me parece que si lo hubiera conocido la idea de las tarifas en 2 partes, los problemas de asimetría de información, no hubiera incurrido en eso que yo considero que es en parte un error, aunque puede haber habido un monopolio discriminador. El problema es que a veces es muy difícil distinguir monopolio discriminador de tarifas en 2 partes. Es muy difícil porque las curvas ahí, las dos son decrecientes, y pueden ser empíricos. Corta. Quiero hablar 60 segundos de Aldo Ferrer, dado que así aludido. Un punto general. A mí, lo voy a decir en latín, me echa las pelotas que parecería que lo único que dijo Guido Di Tella fue relaciones carnales, lo único que dijo Aldo Ferrer fue vivamos con lo nuestro, o lo único que dijo Keynes fue cortame en 8 en vez de 6. Como diciendo, muchachos, agarremos de cada uno lo valioso, no lo valioso. Ya me olvidé, pero vivir por lo nuestro, ¿qué quería decir? ¿No endeudarnos? Compro. ¿Dónde hay que firmar? Ahora, capaz que quiere decir ni no comerciemos, no lo sé. La duda que siempre me quedó con Ferrer era que Ferrer decía que quería hacer un esquema económico integrado y abierto. Y me parece que desde el punto de vista de economía de escala ahí pifiaba. Es el punto que siempre le hacía Guido Di Tella. Decía, Aldo, con el tamaño que tenemos en este mercado, si vos integrás, no tenés economía de escala. Ahí evidentemente tenemos el problema. Y la última cosa que quiero decir es lo siguiente. Cuando vos analizás la política económica de Aldo Ferrer en condiciones políticas deplorables, pues ya se estaba yendo, no sé cuánto, él no era estatista, quería argentinizar, que son 2 conceptos distintos. El tipo decía una cosa elemental. Si vamos a, entre comillas, subsidiar el crédito bancario, fenómeno. Si el crédito bancario aumenta 20%, 10% para las multinacionales y 40% para las nacionales. Sí, pero perdón, Osvaldo, corto. Sí, cortísimo. Decía que justo prefería una empresa privada, regulada, en el caso del monopolio natural, antes que una empresa pública. Otra vez, justo estaba educando desde la prehistoria a lo que vendría a ser muchos años después, un pensamiento típico de Chicago. En Chicago siempre decían, la diferencia verdadera entre empresa pública y privada, ¿sabe cuál es? Que la empresa privada está completamente controlada por el gobierno y la empresa pública está completamente fuera de control. Esa es la diferencia verdadera. Y a eso se refería Justo. O sea, otra vez Justo, 60 años antes, estaba educando a las camadas que habrían de pasar por Chicago 60 años después. Ah, bueno. Un punto clave en los 90 en la Argentina. Sí, tengo 3 cortas. Iván, Adrián. También muy corto, solo aclarar, que aclaré que no había leído a Ferrer y que solo digo a las ideas a las que está asociado. Lo que se va a hacer, gracias por la aclaración. No, mismo. Cuando utilizamos la política monetaria de Keynes, no quiere decir que lo reducimos solo a eso, pero claramente su política monetaria no es buena. En ningún contexto. Ni con recursos sociales. Yo, porque hay una discusión que da vuelta todo el tiempo aquí, querría decir cómo razona este tipo de temas, ¿no? Como que acaba de plantear Juan Carlos. El apartamiento del óptimo económico, como sea que se defina en cada caso, es el costo que hay que pagar por la optimización política. Entonces, si podemos pagar menos costos, los economistas lo único que tenemos que medir es cuánto nos apartamos de eso. No que no nos apartamos, porque si hay sistema político y hay
poder nos vamos a apartar, no hay duda de que nos vamos a apartar. Entonces, yo no lo quisiera disminuir tanto a Juan B. Justo. Si Juan B. Justo es la encarnación en el sistema político argentino del óptimo, es porque nunca iba a llegar al gobierno. Chao. Manuel. ¿Corto? Hola. Sí, no, respecto a Aldo Ferrer, a veces las personas quedan identificadas por una frase que engloba un pensamiento. Aldo Ferrer, por ejemplo, promovió el compre nacional o el compre argentino a las compras del gobierno. Es una forma de proteccionismo. Pero yo creo que Aldo Ferrer era proteccionista. Entonces, la discusión que estamos planteando hoy sobre economía abierta o proteccionismo. Daniel, corto. Sí. No, en términos del funcionamiento de las empresas públicas, hay toda una discusión sobre los problemas de falta de transparencia en la gestión del Banco Nación. Me parece muy interesante. Básicamente dice, este banco está fondeado con dineros públicos que se financian con créditos del exterior y las utilidades no se usan para pagar el servicio de la deuda pública. Entonces, él aboga por eso, que es una forma que él pensó de mayor transparencia y mayor control de la empresa pública, ¿no? Como que en algún lugar algo pensó, ¿no? Me permito yo un comentario antes de pasar. Claro. Yo leí hace poco a Aldo Ferrer, volví a leer, y la verdad que me sorprendió que era bastante crítico de los sistemas autárquicos extremos en su libro clásico. No sé si ese extremo de autarquía él no lo defiende y lo ve muy problemático. No sé después, con mucho proteccionismo, de ahí al extremo libertad. Vos acabas de plantear un caso particular en un tema general, y es que vos en la universidad podés ser más o menos cauto, y después hay un conjunto de tipos que hacen políticas públicas que buscan tu padrinazgo intelectual para hacer barbaridades, y de todo como hacer lo mismo. Raúl Prebisch era un tipo cauto. El Prebisch del 49 es un paper que dice lo siguiente: muchachos, terminamos de salir de 2 guerras mundiales y de una crisis. No jodamos. Y a caballo de eso, el poder pasa de Inglaterra a Estados Unidos, que es una economía crecientemente cerrada, con la cual hace décadas que estamos en disputa. Seamos prudentes, eso dice. En el nombre de Prebisch y los temas de intercambio se hacen cualquier cosa. Uno dice, pero si Prebisch viene acá, le dice, don Raúl, está aumentando el precio de la soja. ¿Qué va a decir? No, qué barbaridad, no, metele viejo. Ahora va a decir, citando a Adam Smith, toda especialización genera beneficio y riesgo, punto. ¿Entendés? Ahora vamos a la otra cosa. Proteccionismo y libre cambio no se puede discutir en el vacío. Y en particular, lo tiro otra vez sobre la mesa, todos los economistas hemos leído el teorema del second best. No podéis hacer una apertura si simultáneamente no trabajamos con las distorsiones domésticas. ¿Entendés? Eso se entiende acá y después cuando vienen los programas de libre cambio se olvidan de eso. Entonces, abrir la economía, tenés un shock de credibilidad, te baja el tipo de cambio, te olvidás de todas las restricciones internas y ¡ole! ¿Ole qué, viejo? No podemos marchitar buenas ideas en el nombre de que no tenés en cuenta todo eso. Y esto es de la más total ortodoxia, no es un problema de escuelas económicas. Tengo largos ahora. Corta. Bueno, corta y después. Bueno, No, cortas no, últimas, después largas. Justo. Alejandra y Roberto. No, en defensa de lo que dice Juan Carlos, que no es que la necesite, pero igual, me parece que justamente ataca todas estas distorsiones domésticas en paralelo con la defensa del comercio libre, digamos, ¿no? O sea que creo que es el trabajo de él, básicamente, atacar estos grupos que distorsionan la economía, ¿no? Sí, bueno, yo para sumarme a este debate que también lo planteé yo, entonces un poco Juan Carlos alude a esto, pero la verdad es que, digamos, ok, abrimos la economía, con todas las distorsiones que tenemos, es complicado competir. Ahora, en realidad también tenemos que pensarlo un poco al revés. Dado que cerramos la economía, podemos pagar salarios por encima del equilibrio, podemos pagar impuestos altísimos, entonces, digamos, ¿qué es causa de qué? Porque tener la economía cerrada, podés tolerar todos estos costos. Entonces, yo no sé si va a funcionar bien, pero abrir la economía, yo digo otro esquema, abrir la economía y entonces todos los reclamos se van a enfocar en liberarme el mercado de trabajo, bajarme los impuestos, bajar el gasto. Digo, por lo menos la presión de los empresarios debería ir para ese lado, que hoy parece que no va. Hoy parece que la presión va por protegerme. O volver a cerrar la economía. Por eso volvemos a cerrar la economía. Pero hay otra lectura posible. Digo, no creo que la única lectura posible sea
abrís y acá, digamos, todo va mal, digamos, rápidamente. Lara, entonces, primero Alejandra, que noto. Bueno, yo me corro un poco de este tema de discusión, pero ahora que volvió Osvaldo, hay algo que justo no anticipa y creo que ilustra bien su espíritu verdaderamente socialista, que es su fe en la capacidad de la gente, del Estado y de los agentes estatales para poder implementar una buena política económica. Me refiero a la cita en la página 275 del informe, donde dice: la lucha de los trusts solo puede hacerse donde la administración pública sea inteligente y honesta, subrayo, y satisfaga las necesidades colectivas económicamente. Entonces, la administración pública inteligente y honesta, para el liberalismo, o sea, es un oxímoron, digamos. Es imposible que los funcionarios públicos sean inteligentes u honestos o ambas cosas al mismo tiempo, digamos. Porque, y acá reflotamos los argumentos de Hayek de que es un argumento epistémico. El problema es que pueden ser todos lo inteligentes que sean, pero nunca van a ser lo suficientemente inteligentes para saber cómo se maneja un mercado, ni la suma de los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, esta fe socialista en la capacidad de que una vez que el socialismo esté en el poder, vamos a lograr que esta administración pública sea suficientemente capaz y honesta, me parece una gran ilusión que subsiste a pesar de todas las corrientes, digamos, socialistas de diversa índole que van cobrando diferentes, digamos, auges a lo largo del tiempo, y es una fe que subsiste porque uno la ve como reencarnada en otras teorías acerca de la posibilidad de la reforma socialista, ¿no? Me parece que ahí justo Osvaldo no anticipa el public choice, y que él verdaderamente piensa, como dice en otra parte de la misma cita, que es posible alcanzar un grado de conciencia política, le hace virtud, y de capacidad, le hace inteligencia, para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces me parece que ese es el corazón quizá de lo que sería una crítica liberal a una postura socialista que es justo ilustra. Estoy de acuerdo. Bueno, sobre el tema de proteccionismo, el cambio de monopolio, primero yo quería decir, esto lo decía Alejandra, de public choice, que lo que tenemos que ver que lo que se trata no es que la gente buena es mala, sino cuáles son los incentivos que le llegan a la gente a actuar de tal por decir. Si toda la gente es buena o toda la gente es mala, y conseguimos que todos son buenos, vamos al paraíso, y bueno, directamente no tenemos problemas, pero como el hombre comete pecados, estamos tratando de ver. Y acá la dificultad grande, estoy de acuerdo con Pablo, es algo similar, es que la relación entre la economía y la política, eso lo la relación de la economía, una cosa son los modelos económicos, puede ser muy rigurosos, y la otra es cómo meter. Nosotros tenemos una serie de ensayos de gente que ha trabajado en ese tipo de cosas, pero ya tener una propuesta concreta de cómo se aplica a la práctica realmente es una cosa muy, muy difícil. Pero existe, porque cuando acá se dice, bueno, ¿cómo abrir la economía? Bueno, ¿cómo abrir la economía? No. El problema es cuáles son las consecuencias políticas de cerrar la economía. Porque ahí no son un problema de que se protege el trabajo y mejora el salario. Pero el salario, eso lo que sí tienen claro ellos, que lo importante es el salario, es el denominador, el costo de los alimentos. La atracción de los inmigrantes eran que venían y tenían alimentos mucho más baratos. ¿Y por qué defendían el libre cambio los socialistas? Porque lo que no querían era que se produjera alternativamente acá a precios mucho más caros, lo que iba a bajar el salario real. Es decir, la libertad de comercio es un determinante de mantener alto el salario, y eso movió la inmigración. Bueno, evidentemente, en este proceso, y eso pasó en la experiencia argentina, esto es muy importante, empiezan el crecimiento argentino, empieza a desarrollarse monopolios en determinadas áreas donde hay monopolios naturales, como los ferrocarriles. Los ferrocarriles empiezan a ser controlados y tratan de ser controlados, por eso se crea la dirección de ferrocarriles, que puede hacer el Ministerio de Obras Públicas,
con peleas brutales entre todos los gobiernos conservadores con las empresas británicas. No es que, o sea, y el otro problema en los monopolios naturales es que nadie puede calcular el cambio de la tecnología y cómo desaparece un monopolio natural. En la Argentina, el monopolio de los ferrocarriles desaparece cuando aparece el automotor. Es decir, y las rutas que van paralelas a cosas, los ingleses ya empiezan a perder plata, los ferrocarriles ingleses en los años 20. No es que viene Perón y no sé, ya deja de ser el gran negocio que parecía. Y probablemente, como es una inversión enorme, el tiempo de maduración de esa inversión era un periodo bastante más prolongado del tiempo que realmente tuvieron, esto antes de la nacionalización y antes de la crisis de la guerra, y lo que tuvieron los ferrocarriles en Argentina. Ahora, evidentemente, había relaciones no demasiado lícitas, no demasiado convenientes entre políticos, y la parte del negocio bancario también es el otro hecho. ¿Qué es lo que aparece entonces? La posibilidad, eso fue con la provincia de Buenos Aires, de un monopolio, es decir, estatal o privado, pero el negocio financiero es un negocio muy concentrado y muy poco transparente muchas veces. Entonces, esa es la preocupación con respecto a eso. Pero para terminar con estos abusos que se habían cometido en toda la etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué viene? Se nacionalizan los ferrocarriles. ¿Y qué hace la empresa pública de ferrocarriles? Una corrupción inconmensurable. Si uno compara los ferrocarriles de la época de empresas británicas a la administración concreta que es el Estado de los ferrocarriles, bueno, el resultado lo vimos, se hizo un desastre enorme. Entonces, pero ¿qué es lo importante acá? Que una vez que nosotros cerramos la economía, y acá se produce por razones muy importantes, que fue la guerra y la crisis del 30, y empieza la importación sustituida de importación, que es un problema político y económico, pero eso desarrolla sectores sociales y económicos que tienen una enorme influencia política hasta hoy. Entonces, después, una vez que uno tiró la moneda y el medio, ¿cómo después la cambia? Ahora todo el problema de precios relativos. Como le dicen, señores, se acabó, ahora mismo. Pero no porque va a caer el empleo que se va, porque hay un montón de intereses que se tremendos ahí. Entonces yo creo que el problema del proteccionismo, entonces el libre cambio, en ese marco histórico, es una experiencia que en este país viene de la colonia. No es que caían y... Sí, exactamente. Sí. Estaba todo mal. Manuel, El 4 de junio del 43 se produjo el golpe de Estado y ahí nace Perón. El día siguiente el golpe de Estado estaba previsto para que se hiciera la candidatura de Robustiano Patrón Costa por la concordancia. La concordancia era el Partido Demócrata Conservador, que era Patrón Costa, el radicalismo alvearista y el socialismo independiente. Más allá de los dimes y diretes y las críticas que se hacían, estaba el socialismo independiente aliado al conservadurismo. Segundo, Prebisch. Prebisch ha tenido una evolución en su vida, obviamente. Yo tuve la fortuna de que el CONADE me mandó un año a hacer el curso básico de planificación del IRIPES en el año 64, conducido por Raúl Prebisch. O sea, yo estuve un año estudiando intensamente con el equipo de la CEPAL, que estaba integrado por gente como Carlos Matus, como Pedro Buscovic, ambos fueron ministros de Economía de Allende, y Ibarra, y un conjunto de personas que seguían fielmente la doctrina del teoría del termo intercambio y iban más allá. Había un componente marxista muy intenso. Yo no quiero decir que Prebisch lo fuera, no lo era, pero prendió muy fuerte esa teoría desarrollada por Celso Furtado, por Elio Favorive, que llevaba básicamente a un problema de independencia económica y de proteccionismo intenso. Así que yo creo que a Prebisch hay que analizarlo. Prebisch era un señorazo, pero yo tuve un año de
intensa educación en esas ideas. Y creo que me vacuné. Pero un tipo muy simpático, yo lo conocí. Pero sí. Juan Carlos, vos tenés. Sí, una pequeña corrección a lo que dice Roberto. El trabajo original de Singer es un trabajo hecho para Naciones Unidas en el 48. El paper del 50 es después del paper digamos, de Previch. Ahora, 30 segundos sobre el tema este. Singer es un alemán que se raja de Alemania, llega a Naciones Unidas, empieza a laburar ahí, y como él dice en un coso de memoria, dice, nadie me encargaba nada, entonces hice lo que me parecía, y entonces hizo esa serie. Previch toma la serie. Así que dice, ahora, Previch, asesor económico de la sociedad rural y del Banco Nacional de la década del 20 y funcionario de la década del 30, no necesitaba estudiar los términos, lo había palpado. Cuando vos ves economistas de varios países, entre comillas, periféricos, diríamos ahora, esto se vivía de manera absolutamente intensa. Los muchachos de Chicago no probaron que el deterioro es falso, probaron que está exagerado por un tema de caída de los costos de transporte, FOB, etc. Porque hay un trabajo muy interesante de un economista griego llamado Spraos, que lo que muestra es eso. Sí. Hubo tal deterioro, pero probablemente no fue. Acuérdense que es la relación entre Inglaterra y no me acuerdo qué otro país. Entonces, como hubo reducción en los costos de transporte... Eran precios de importación británicos con precios de exportación británicos. Entonces, Esa es la como fuente de... vos tuviste una reducción de costos de transporte, el deterioro probablemente no sea tan grande. Exacto. Me parece que la intuición era, digamos, clara. Exacto. Pero en todo caso hay que fecharla. Esto, yo vuelvo a insistir. Hay un conjunto de cosas empíricas. Entonces, en algún momento lo dijo. Bueno, si queremos regularidades empíricas de la de, ¿cómo se llama? La de Engel, esta que, no Engel, sino Engel, la de que a medida que aumenta el ingreso baja la proporción de alimentos. Esa es una de las pocas que está probada en todo tiempo, en todo lugar. Lo demás hay que hablarlo con alfileres, son todas cosas empíricas. Hay que agregar. Thacker-Dixit, que es la única regularidad probada. Es la única causa que dijo eso, claro. Hay que agregar el tema del cambio gradual de calidad de los productos de importación También. elaborados versus las materias primas que no tuvieron un cambio de calidad. O sea, si uno introduce una corrección, entonces neutraliza un poco más esa teoría. Pero además hay un problema de aumento de productividad. Los países agrícolas, que son los países americanos, entran en los mercados mundiales haciendo más caros los precios. Pero eso para los países agrícolas de tierras fértiles y abundantes no les significa bajar su ingreso, significa que entraron al otro mercado con precios más bajos. Entonces es un problema circunstancial, tiene que ver con la baja de los costos de transporte, tiene que ver con el agregado de la oferta, de toda la oferta americana de agrícola. Entonces, en ese periodo, hasta la guerra segunda, es cierto. Entramos con nuestros productos agrícolas, destruimos la agricultura italiana y los italianos tienen que mudarse aquí porque es como si le hubiéramos quitado el piso. Sí. Sí, una gran movilidad de factores. No, un comentario sobre qué pasaba durante la Segunda Guerra Mundial con la discusión sobre proteccionismo versus apertura, digamos, post-proteccionismo forzoso que impuso la guerra. Y me tocó leer un informe que preparó Torcuato Di Tella, el fundador del grupo Di Tella, para una comisión del Congreso, una comisión de industria del Congreso. ¿Qué era del partido de los socialistas? Bueno, él había estudiado también los clásicos, un montón, impresionante las citas que hace en ese libro, y él en realidad no estaba preparado para un mundo proteccionista. Estaba pensando que el gran desafío era cómo preparar, acomodarse para poder competir en un mundo más abierto posguerra. Y entonces hay una serie de recomendaciones que hace el gobierno para tratar de volver la industria más competitiva, esencialmente el factor trabajo, digamos, el factor educación, escuelas técnicas. Dice acá faltan ingenieros, faltan escuelas técnicas, el dinero para el capital propiamente va a venir si creamos eso. Pero lo traigo a colación porque creo que hasta ese momento por ahí no era claro de que el país iba a derivar en un país más proteccionista como ha sido, ¿no? Y hasta un industrial que era socialista además,
es interesante la visión que tenía en ese momento. Si quiere alguien, ya vamos cerrando, si alguien quiere hacer algún comentario final, una evaluación de las discusiones o algún ajuste, vamos en este momento. Ahora hay que pensar. Es así como terminan las reuniones. Esa la idea, No, lo que pasa es que duran 2 días y medio. Esto es una mierda. La película argentina, digamos, antes de la llegada de Perón, la tendencia que había en las agrupaciones sindicales, a ver la CGT, que ya funcionaba tiempo atrás, era básicamente derivada de las tendencias del laborismo europeo, gran dosis de anarquismo, comunismo, predominante en las declaraciones, la carta la carta orgánica, la declaración del principio de la CGT era básicamente anarquista. El socialismo se vio muy confundido con esta situación y hubo, como sabemos, los herederos de Juan B. Justo finalmente terminaron fuera de ese esquema, fuera del peronismo, a pesar de que Perón convoca a los gremialistas a su despacho de la Dirección de Trabajo y Previsión con concesiones de todo tipo, logra modificar el esquema de organización de la CGT y cambia incluso la carta orgánica y cambia la declaración. El socialismo queda fuera del peronismo en su tronco y emerge en la Revolución Libertadora. Y tenemos la figura de Sciolli, por ejemplo, que tenía un pensamiento muy parecido a este. Tuve oportunidad de conversar con él y estar junto con él en un panel, en una conferencia, y me costaba encontrar discrepancias. O sea, hay una línea de pensamiento que nace en estos socialistas que defendían seriamente el bienestar de los obreros con una visión de la economía formada. Yo creo que hay que hacer un homenaje a eso, porque realmente, como alguien dijo acá, si en el año 44 no hubiera sucedido lo que sucedió, perdón, en el año 43, el 3 de junio, la historia podría haber sido muy diferente, muy diferente. Hubiera estado mucho más definida la línea de pensamiento del movimiento obrero, como lo tuvo en otros países que tuvieron también otra historia, y hubiera habido una decantación de ideas mucho más eficiente para el futuro. El populismo se adueñó del país. Y líneas de pensamiento como eran las del radicalismo. El radicalismo tenía un pensamiento muy parecido a este. Mi abuelo radical, llegó hasta, fue diputado nacional, fue vicegobernador de la provincia, dejó, también era médico, medalla de oro además, dejó una serie de documentos que materializan un pensamiento abierto, que se transformó con la Convención de Avellaneda, que fue en el año 45, con el peronismo era vivo, y se materializó en la aprobación de la plataforma en el año 49. Y el radicalismo entró en una variante estatista compitiendo con el populismo, que también frustró, digamos, que hubiera en el país un bipartidismo, y quedó, por supuesto, quedaron todas las demás fuerzas políticas muy apagadas. Así que yo creo que cuando uno lee esto, tiene que lamentarse de que la Argentina perdió el rumbo. No sé si hubiera sido posible no perderlo. Pero yo estoy convencido de que a veces los países dependen de casos fortuitos, de la aparición de una persona, y de debilidades que existen en la sociedad que permiten de que esa persona arrastre. No hablemos de lo que pasa en Europa. Para cerrar, bueno, un punto solo. Un punto chiquito y cierre lo que muy chico, que es en su obra sobre el comercio internacional, Justo critica la revolución bolchevique por el hecho de abolir la propiedad privada. Y sin embargo, después apoya un enunciado, un precepto, sería bolchevique, que dice: el que no trabaja no come.
Sería de aplicar acá también. Unos comentarios sobre la relevancia de los problemas que planteaba Juan B. Justo y la actualidad. Bueno, lo primero, hay que decir que no se puede exagerar las similitudes porque son dos países totalmente distintos. No hay para entrar tamaño, demografía, estructura productiva, clases sociales, todo distinto. De todas maneras, la pregunta es, bueno, ¿cómo él admitía un sistema que era próspero en cierto modo y planteaba algunas dificultades? Las dificultades ahora son las mismas y otras más, y no somos prósperos. Entonces, un poco cómo juega todo esto. Una reflexión es con respecto al pasado, o sea, lo que señala Justo como críticas, a lo mejor eran ya debilidades que eran el germen del deterioro posterior que vino. O sea, esa época fue muy buena, pero a lo mejor tenía gérmenes que se manifestaron después como deterioro. Y de hecho, si uno mira los números, la cúspide argentina no fue al final de los 20. Si lo mira no en niveles, sino en diferencias anuales, el pico está alrededor de 1910, por ahí, anterior a la Primera Guerra Mundial, pese a que la guerra debió dar un empuje por las exportaciones y eso. Eso para atrás. Para adelante la pregunta es, bueno, ¿cómo es que no resolvimos sino que estos problemas se agravaron? O sea, si vemos las cosas que él mira, inflación, devaluaciones, etcétera, cuantitativamente los problemas se ahondaron y en algún caso, como el de la inflación, por un orden de magnitud. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos pasó todo esto? Es la pregunta que nos hacemos más allá de este seminario. No voy a pretender ninguna respuesta. Lo que sí me parece es que en parte lo que no logró Justo, no logró el socialismo, no se logró, fue que la dirigencia política pudiera procesar los cambios y las disidencias, logrando, usando al marxista, una síntesis superior de las. Entonces, probablemente dentro de esta visión que es mirada así, sin mayor pretensión, probablemente parte del beneficio de la época de oro fue que unitarios y federales habían logrado alguna especie de convivencia con la Constitución Nacional. Perdón, en historia no me siento disminuido. Después hay un cambio, aparecen los inmigrantes, la clase media, el radicalismo que los representa, y no se procesa muy bien entre conservadores y radicales el manejo. Algo se llega, creo, en la época del 30, pero no se procesa bien. Y no ven venir, no le dan lugar a los reclamos del socialismo, que ya venía a representar a otra clase, que era la trabajadora. Al no entrar en el socialismo aparece otra cosa que es el peronismo, y mucho más difícil la integración, digamos, entre radicalismo y peronismo. Ahora hay otra cosa más, que es el lumpen que existe, esa generación de pobreza ya en marginalidad, 2 o 3 generaciones, que hay que ver cómo se procesa. Pero esta incapacidad de integrarse implica una actitud que con la práctica se va haciendo cultural, de ver al otro como un enemigo y no como un rival o competidor. Que esa me parece la raíz cultural. Entonces, ¿qué pasó? Con esta visión de antagonismos, la lucha era estar por el poder, el horizonte que tenían de estar en el poder era corto, aparece la inconsistencia temporal, aparece la necesidad de abuso de poder en el tiempo que se goza de ese poder, y zagueo cuando hay alternancias. Es una combinación económicamente
desastrosa, y uno está inclinado a pensar que el camino de la solución pasa por uno de los dos ejes centrales de la organización política. Un eje es la democracia y el otro es la república. La república es sinónimo de límites al abuso del poder. Pero ¿qué resulta en un país donde la cultura es de enemistad? Más allá de que en algún momento roban juntos, pero bueno. Lo que sucede es, en todo caso, si roban juntos, roban más el que está en el poder. Pero en esta cultura digamos, de enemistad, lo que uno estaría inclinado naturalmente a decir más republicanismo, menos abuso de poder. Bien, decíamos, bueno, estamos resumiendo de alguna manera la historia del país de estos últimos 200 años en unas pocas líneas, pero bueno, es el germen de lo que decíamos al principio. Esto no es un seminario que tenga un final, sino en todo caso tendrá un principio, es el principio de la reflexión que hagamos a partir de ahora sobre cada uno de estos temas. Muchas gracias. Nosotros de nuevo reiteramos el agradecimiento. Creo que yo dije alguna vez, y después otra gente lo tomó, que cuando había tanto deterioro de las cuentas públicas, de los datos, el INDEC y todo eso, que la Argentina se había transformado en un país con pasado incierto. Y bueno, yo creo que este seminario contribuye a hacer un poco más cierto el pasado, entender quiénes somos y a dónde podemos llegar ahí. Pero bueno, esperamos poder seguir trabajando con ustedes y felicito a Carlos por la idea, ¿no? Porque la verdad es que la idea fue de él, trajo el personaje, que es un personaje crítico para la Argentina de hoy también. Así que fue un debate, a mí me parece muy enriquecedor. Así que Carlos, muy bien, seguía así.